por la bendición de gente que nos viene y nos visita, siempre siendo un grupo muy unido. Nosotros, un grupo pequeño por el Señor, me queda claro que está haciendo cosas grandes, me queda claro la entrega que está poniendo en ustedes, me queda claro lo mucho que está haciendo en este grupo, gente que viene, gente que esté a los alrededores, que se empiecen a interesar por la palabra. Es una bendición, la verdad. Y pues ahorita estamos de manteles largos, estamos de mantener largos por la visita de todos. Me dio mucho gusto verlos el sábado, que fueron al lugar. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme. A ver, ¿cómo se sintió usted? Yo feliz, y fue una experiencia, mi primera experiencia de haber estado que nos haya tocado, que nos compartieran su palabra. Amén. Nuestros hermanos. Entonces, para mí fue una cosa extraordinaria. Qué bueno. ¿Y usted? Pues mira, para mí de primero como que fue algo muy diferente, porque no lo entendí de primero, porque era muy rápido, entonces a lo mejor no me había concentrado muy bien. Ajá. Y ya después, no hombre, se me hizo cortito, Sí, cortito el momento, así que el estar adorando a Dios es para siempre. Amén. Gloria a Dios, toda rodilla entregada. Doña Ofe. Ay, pues una cosa inolvidable, me gustó mucho y a pesar de que estaba el agua con todo, ¿verdad? En ese momento nosotros nos íbamos bien mojadas, bien empapadas, pero íbamos contentas, felices y no nos desesperamos a encontrar el lugar porque no lo encontrábamos. Doña acá usted adelante, usted del grupo, véngase para acá, como que ya se me pone de ahí, ¿sí usted? Luego, perdón. Y luego pues primero pensábamos, ay no vamos a ir, ya está lloviendo, no, es que son pruebas que Él nos da a ver cuánto lo estamos amando, a ver cuánto lo estamos siguiendo, ¿verdad? Primero Trini, yo me fui a buscarla y dije, no, cuando la fui a buscar, llegó el agua y me empapó toda así. Y dije, ay, yo creo que no vamos a ir. Chuy, ándale, córrele, que y esa sale. Ya fuiste por Trini, no está. Y ay, vamos de vuelta en el aguacero. Y llegamos, le digo, pues me alcancen, ahorita me cambio, ahorita nos vamos de vuelta. Pues nos fuimos de vuelta. Llegamos con la señora Ana y dice, pero ¿por qué vienen tan tarde? Porque estaba lloviendo mucho. Pues doña Anita, ¿cómo se sintió? ¿Cómo le fue el sábado? A ver, cuéntanos su experiencia. No, pues bien bonito, que es muy bonito. Qué bueno. Que me gustó. Qué bueno. Antes que nada, una bienvenida, hermosa señora y reina. Tú ya habías venido una vez. Mi nombre es Marco Montoya, estoy para servirles. Y el propósito de esta reunión, de esta junta, es conocer nada más un poco más de la palabra de Dios, del testamento que Él nos ha dejado. No somos una religión como tal, porque a veces me llegan todos paniqueados. ¿Qué estamos haciendo? Como si hubiera algo en secreto, es un satánico o algo así. Y no, al contrario, es nada más conocer más de la palabra de Dios, establecer una relación con Dios por medio de Cristo, es realmente vivir una vida de acuerdo a como este testamento y este reglamento nos instruye, ¿no? Entonces hemos estado compartiendo muchas cosas, hemos estado hablando mucho, ya tenemos en este grupo como 9 meses. Qué bendición. Hemos estado mucho hablamos de pruebas, hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, que la vez pasada vimos, recuerden que vimos la vez pasada, a ver. A ver. Bueno, pues yo todo se me olvida, pero yo cuando empiezo a hablar con alguna persona o algo, no sé, me acuerdo de muchas cosas y empiezo y yo no sé de dónde me salen tantas palabras, pero yo creo que Dios es el que pone sus palabras. Amén, sí, bueno, hemos estado hablando de que Jesús también fue sacerdote y profeta, que fue rey. Entonces le damos la bienvenida también a nuestros pastores. Roberto no lo conocían, bueno, algunos ya. La pastora Maya, que una vez ya estuvo, a la pastora Angie, sus hijos, Brian y Nisi, y pues a Guillita, que aquí está.
apoyo. Ajo ya la conocían. Bueno, pues empezamos literal con la palabra. Hemos estado viendo mucho el por qué la gente no es feliz. Pero ahorita como que hay que ver, ahorita que aprovechando que están nuestros hermanos de Corre que nos refuerzan un poco, hemos estado viendo estos 3 días el por qué la gente no es feliz. Hemos estado viendo que los principales problemas es el hombre, cómo era el estado original, Satanás, el pecado y que el hombre está separado de Dios. En sí, esto es lo que engloba la infelicidad. ¿Cómo era el hombre original al principio? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos estado viendo. A ver, recuérdenos para que vean. Hablaba con Dios, personalmente, tenía comunicación con Dios. ¿Y luego? Pues llegó el indeseable. El indeseable para nuestra familia. Al principio, cuando Dios nos crea, pues todo es hermoso, todo es bello, y realmente dice la palabra que nos crea hecho a imagen y semejanza imagen y semejanza suya, un ser espiritual. Aquí hablamos cuando decimos a imagen, que no solamente nos parecemos a él en lo físico, que en la estructura del cuerpo, sino hablamos de esa semejanza que es a nivel espiritual. Entonces, el principio, la idea fundamental de crear el hombre Dios con el hombre, la maravillosa creación, es que realmente tengamos una comunión con él. Por eso somos seres espirituales que estamos preparados y destinados para estar adorando a algo, o sea, a Dios. Pero lamentablemente tenemos el otro factor, que es el que nos impide la adoración de Dios, que es nuestro acérrimo enemigo, que es Satanás. Hemos estado hablando también de Satanás, que se acuerdan de él. Qué bien. Su primera aparición fue cuando sentó a Eva. Así es, ¿en forma de qué? De serpiente. Así es. Entonces de ahí empezó el pecado, ¿verdad? Porque Satanás apareció y Eva desobedeció también, la desobediencia. Así es. Recordamos que Satanás primero fue un ángel muy hermoso, muy bello, dice la palabra. Pero lo peor que puede haber hecho Satanás es querer ser como Dios. Es como pelear con Sansón a las patas. Es como si yo quiero vencer a un gigante con un tirabolichis. O sea, pues no, con un popote con semillas de pinguca. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a hacer su meeting, empezó a querer a valerse de esa hermosura, de esa belleza, de ese carisma que él tenía para empezar a poner en contra de Dios. ¿Y qué pasa? Obviamente todo lo que pasó es propósito de Dios, porque no pasa nada sin que Dios esté en cuenta de todo. De hecho, él es el que hace totalmente pues las cosas, ¿no? Entonces dice la palabra, cuando Satanás es expulsado, llega y se ve como un ángel de luz y es expulsado totalmente al paraíso, y se viene él con el 30% de las legiones de ángeles, que son las huestes de maldad que operan aquí en nuestro terreno, en los hijos de desobediencia. Adelante, bienvenidos, pásenle. ¿Cómo te llamas, Rey? ¿Y tú, Pablo? Mucho gusto, Pablo, mi nombre es Marco, bienvenidos. Entonces, continuamos. Estamos viendo al final para darles una entre de por qué la gente no es feliz, debido a que. Entonces vimos al principio que Dios nos creó hecho imagen y semejanza suya, que habla de esta imagen, que somos similares a Él, y hablando de esa semejanza que somos seres espirituales para estar adorando a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando... Adelante. ¿Qué pasa cuando entra Satanás por medio de la mujer en forma de que empieza a operar? ¿Se acuerdan? De serpiente. Así es, empieza a operar en forma de serpiente, a venderle, porque Dios les dice, de todo el fruto de todo el huerto pueden comer menos del árbol de la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Ellos
siempre el pecado, así es como se nos presenta, siempre como una manera agradable, deseable, gozosa, algo que realmente anhelemos. Satanás nos disfraza todo muy bonito. Entonces empieza, dice la palabra, que la serpiente era muy astuta, más que cualquier otro animal de la tierra. Entonces esa astucia, por supuesto, proviene de Satanás. Entonces empieza a meter su cuchara, que sí, con su cizaña con la mujer, y empieza a decirle, no vas a morir, dice. Entonces, pero Dios les dice, si lo pruebas vas a ser como Dios. Entonces esa desobediencia y esa soberbia, querer ser como Dios, los lleva a pecar. Adelante, niña, bienvenida. Los lleva a pecar y los lleva a desobedecer y a separarse de Dios. Entonces, ¿qué sucede después? Perdón. ¿Qué sucede después? Entonces Eva tienta y prueba el árbol, el fruto prohibido, y todavía no se conforma con ella haberlo probado, sino también se lo da a Adán a probar. Entonces, ¿qué pasa? Pues ambos pecan. Entonces Dios se molesta mucho. Entonces el pecado, cuando nosotros caemos en pecado, siempre sentimos culpa, sentimos vergüenza, ansiedad, remordimiento, que más no, sin vergüenza, etc. Todo lo que nos lleva a todos los sentimientos que nos llevan al pecado, a la culpa. Entonces Eva y Adán se empiezan a esconder, y el Señor le dice, Dios dijo, ¿dónde estás? Obviamente ya sabía dónde estás, imagínense semejante. Y se dijo, ¿estás ahí, Adán? Y el otro así como que, pues sí. Dijo, ¿por dónde estás que no te veo? Y le dice, es que estoy desnudo. Y obviamente Dios sabía. Entonces cuando ellos prueban, se les revela, porque el árbol de la sabiduría se les revela que realmente estaban desnudos. Dijo, ¿cómo sabes que estás desnudo? Probaste dijo, pues la mujer que tú me diste, pero dice, ya vete a la vez. No, tranquilo, Sí, ya sé. Público. Entonces cuando pasa esto, obviamente Dios se molesta, y es cuando entra el pecado al hombre. Pero Dios nunca nos va a dar una maldición, sino darnos una solución, dice la palabra. Entonces, Satanás, ¿qué es Satanás? Satanás, aparte de nuestro principal enemigo, fue ángel, estuvo codeándose con Dios, conoce perfectamente todo el mundo espiritual, cómo se mueve, cómo se desenvuelve. Y él está muy enojado con nosotros, con su maravillosa creación. Por eso se empeña en destruir la creación que ha hecho Dios con nosotros, porque sabe que nosotros vamos a ocupar ese lugar que ese espacio que él perdió, ese lugar. Entonces Satanás, dice la palabra, que viene a matar, a robar y a destruir. Pero siempre empieza controlando nuestra mente, que quiere robarnos nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nuestra identidad, nos quiere robar las bendiciones que es para nosotros. Pero también dice, viene a robar, a matar, a empezar nosotros a provocar, a caer en la tentación y en más pecado. Morimos a esa parte espiritual, o sea, estamos muertos espiritualmente. Y dice, y viene a destruir toda la maravillosa creación que Cristo que Dios ha hecho. Pero ¿qué pasa? Entonces tenemos cómo era el hombre al principio, cómo es Satanás, y vemos que la principal reconciliación entre Dios y el hombre es Cristo. ¿Por qué? Porque murió para salvarnos. Porque Dios mandó a su único hijo para ser salvos nosotros. Amén. La palabra de Dios y todo este testamento, y todos los 66 libros de la Biblia nos hablan de dos cosas fundamentalmente. Está dividido en Antiguo y en Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, del que iba a venir, del Redentor, del que iba a venir a salvar.
Y el Nuevo Testamento se engloba todo en que el Cristo que vino y el que murió el que iba a ser molido, vituperado y crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Esa palabra, entonces, eso todo se engloba entre el antes y el después, se engloba en que Jesús vino a morir por nosotros. Él es el único redentor para el perdón de los pecados. Antes, en el Antiguo Testamento, se ungían nada más a sacerdotes, reyes y profetas. El sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes? Bueno, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran aquellos que tenían la potestad de poder, en cierta forma, redimir los pecados del hombre. ¿Cómo? ¿En qué manera? Se traía un holocausto vivo delante de Dios, un cordero en cierta forma tenía que ser puro y sin mancha, para presentarse delante de él, y por medio del derramamiento de esa sangre era como se perdonaban los pecados del pueblo. Eso era lo que hacía un sacerdote. El holocausto es un sacrificio, tenían que matar ya sea palominos, corderos, lo que sea, pero tiene que ser puro totalmente y sin mancha para la redención de los pecados. Entonces tenemos el sacerdote, los reyes son los que llevaban y dirigían al pueblo. Hubo miles de reyes, o sea, muchos reyes en el Antiguo Testamento, y todos los reyes que vienen aquí escritos, o sea, son personas totalmente ungidas, son totalmente puestas por Dios, porque la palabra dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Entonces estos reyes dirigían a pueblos, dirigían al pueblo, a las naciones enteras, pero siempre nos habla, y por algo la Biblia es tan clara, tan precisa y tan perfecta, que los reyes que vienen aquí, los más grandes, siempre tienen una falla. Hubo el rey Saúl y el rey David, que ambos cayeron en tentaciones y en pecados. Pero ¿por qué los relata la palabra de Dios o la Biblia a ese tipo de reyes? Para que veamos, que el hombre, cuando vive en su carne y pues porque vivimos en una carne, es impuro y es incorruptible. Por eso este tipo de reyes es corruptible, que a pesar de ser ungidos y preparados por Dios y establecidos por Dios, porque son autoridad del pueblo, son personas que no dejan de ser hombres y que caen en pecado, en tentación y en todo. Por eso la Biblia los relata y los pone todos sus pecados. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote, un sumo rey, que vino a dirigir pueblos, naciones enteras, y que empezó a compartir su palabra y que nadie le creyó, y que fue puro, santo y sin mancha, esa palabra, y ese rey es Cristo. Entonces por eso tenemos que es profeta, es sacerdote y es rey. Ahorita vimos lo que son los reyes, los sacerdotes, y nos faltan los profetas. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a su pueblo por medio de profetas. ¿Quiénes son los profetas? Son personas que estaban ungidas y que tenían una tal comunión con Dios, que hablaba por medio de ellos. Dios se hacía manifestar por medio de profetas. Y vemos a Jeremías, a Isaías, a Daniel, Ezequiel, infinidad de profetas que nos relata el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Dios ya no se manifiesta por medio de profetas? Porque ya vino el profeta mayor, que es Cristo, a romper con todo. Entonces ahora estamos en los tiempos del Espíritu Santo, y ya estamos en una comunión directa con Dios. Entonces ya no necesitamos que Dios nos hable por medio de terceros, porque ya nos habla por medio de su Hijo. Y ahorita vivimos en los tiempos del Espíritu Santo. Cristo siempre va a ser el camino, y el Espíritu Santo es el que nos conduce a la verdad. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. ¿Jesús quién? Jesús es Cristo. Entonces tenemos que que Cristo viene a cumplir lo que es rey, profeta, sacerdote, y viene a romper con todo lo que Dios había escrito, y viene a cumplir todo lo que Dios estaba escrito, porque desde hace muchos años, desde antes que Cristo crucificara, ya estaba escrito cómo iba a morir, cómo iba a padecer, cómo iba a ser su vida, desde hace más de como 400 años, pastor, antes de que Cristo viniera.
¿Estaba escrito? 600, 700. 600, 700 años. Imagínense, ya estaba escrito cómo iba a ser cómo iba a padecer el Cristo. Entonces Cristo viene y cumple con una serie con todas las profecías que están escritas y que ya las hemos ido viendo aquí. Viene y cumple con todo. Entonces por eso tenemos ahorita el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre es Cristo. ¿Por qué? Y quiero leer esta parte. O sea, me he ido, a lo mejor se le he explicado toda de manera bíblica, pero sí quiero leer en especial este versículo. Nos vamos, los que tienen Biblia, a Juan 20:31, por favor. Me dice amén, si no lo leo. ¿Sí lo tiene? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque dice, pero estas se han escrito. ¿Cuáles son estas? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La verdad es, la palabra de Dios es todo esto, es un compendio de 66 libros, es como la enciclopedia espiritual. Dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo. ¿Pero qué dice? Para que creas. Dice que Jesús es el Cristo. ¿Y qué quiere decir Cristo? El Hijo de Dios. ¿Otro? Bueno, en sí la palabra Cristo quiere decir ungido, porque fue el único ungido por Dios. Pero es el Salvador, el Hijo de Dios viviente, es el Mesías, el que ha de venir, como el quieran llamar, pero la palabra dice, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Entonces la palabra es bien clara, bien precisa y bien directa. ¿Cuál es el único camino que tenemos para comunicarnos con Dios? Pero es Jesús el Cristo, no es Jesucristo, es Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, el que iba a venir, el que fue, el que es y el que será, dice la palabra. Sí, amén, por esa palabra. Entonces por eso es que somos infelices, por eso es que tenemos dolores, por eso es que tenemos angustias, por eso es que tenemos depresiones. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no provienen de Dios, porque esto lo pone Satanás para alejarnos de la presencia de Dios, para empezar a turbarnos, para empezar a envolvernos en las cosas de este mundo, dice la palabra, en las cosas terrenales. Y si estamos sufriendo depresiones, angustias, escasez, pónganle el nombre que quieran a su problema, es porque no hemos entendido que Jesús es el Cristo, porque la palabra dice que en esa cruz ya fueron pagados, dice que Él murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras angustias, por nuestras dolencias y por nuestras enfermedades, y por su sangre, dice la palabra, hemos sido sanados, restaurados y tenemos vida en su nombre. Pero dice, por su sangre. Entonces, si creemos realmente que ese derramamiento de sangre que ya se hizo una sola vez y para siempre, dice la palabra también, en esa cruz ya están clavados en esa acta de decretos todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades y todo lo que vino a cumplir. Lo que Satanás quiere meter en nosotros ya lo vino a cumplir Cristo en esa cruz, y por eso Cristo ya no está en esa cruz, porque es la primicia de la resurrección, es la promesa más grande que tenemos los que creemos en Él, que algún día vamos a estar con Él, reinando juntamente con Él en los lugares celestiales. Por eso entendemos que nuestro reinado no es de este siglo, dice la palabra, sino nuestro reinado es de los lugares celestiales. ¿Y qué son los lugares celestiales? Es el cielo, la creación, donde está reinando Dios, donde opera, donde empieza a manifestarse Él, donde empieza a crear todo. Entonces, por eso es que nosotros somos infelices, porque no hemos creído en esa palabra, en esa promesa tan hermosa, y en ese sacrificio, con esa palabra, en ese sacrificio que ya se hizo una vez.
Amén. Entonces la solución la tenemos que es solamente una. ¿Y cuál es? Seguirlo a Él. Pero esto dice la palabra. Se me fue el versículo. Espérame. Bueno, espérame. Ya perdí. Entonces dice que a raíz que nosotros empezamos a vivir una vida con Cristo, a declararlo, establecerlo, a reconocerlo como ese Señor y Salvador, nos da un chorro de bendiciones por ser hijos de Él. Y una de ellas vamos a mencionar así, que nos hace hijo de Dios. Dice que nos hace una morada y una guía y que somos obras del Espíritu Santo, que nos da respuesta a nuestras oraciones. Dice que nos da la autoridad para atar a Satanás. Imagínense la autoridad que nos está dando, porque la palabra también dice que nos ha hecho poco menos que los ángeles, poco menos que Dios. Imagínense la autoridad que tenemos ante Dios como hijos de Él. O sea, para que nadie venga y nos diga no sirve para nada, para que nadie tú no puedes, para que nadie venga y nos diga eres una floja, un flojo. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos ha dado una identidad, nos ha dado un nombre y nos ha dado un nuevo nombre, que somos hijos de Dios, y esa autoridad, esa potestad solamente nos dio Cristo. Amén. Dice, alrededor también podemos hacer una movilización de ángeles a nuestro alrededor. Reconocemos que tenemos una ciudadanía celestial y también nos da un gran mandamiento, que es la evangelización mundial. Que es la evangelización? Simple y sencillamente es compartir la palabra de Dios a toda criatura, a todo ser, a todas personas que se nos cruzan en nuestro camino, a toda persona que esté separada. Es darle el problema, darle la medicina y darle la solución a esas necesidades y a esa angustia que trae. Por eso hoy vengo a decirles que solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amado pastor, ¿algo que quiera agregar? No, pues bueno, son los tres problemas fundamentales del hombre, ¿sí? Que están dominados por Satanás. Al estar dominados por Satanás, están en pecado, ¿sí? Y al estar en pecado, están separados de Dios, ¿verdad? Entonces la gente necesita conocer que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, por lo cual es profeta, es rey y sacerdote. Y entonces los tres problemas fundamentales del hombre los cumple Jesús, los cubre con sus tres oficios, que es profeta, rey y sacerdote. ¿Sí? Entonces el problema del hombre termina. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tiene problemas la humanidad? Porque estamos separados de Dios, ¿sí? Y Cristo Jesús es el único mediador que nos puede hacer libres, ¿sí? Liberarnos del pecado, por cuanto es sacerdote, ¿sí? Liberarnos vencer a Satanás, por cuanto es rey, ¿sí? Y el profeta, ¿sí? Por el cual nos redime de nuestro pecado. Entonces eso es lo que la gente necesita conocer, ¿sí? Mateo 24:14, bueno, a lo mejor no lo han hablado, dice que tenemos que compartir el evangelio de Jesús el Cristo, ¿sí? A todas las naciones. Y después dice, esa es la única señal que tenemos, y después dice, vendrá el fin. Entonces tenemos que dar a conocer, por eso es el grupo del movimiento de la palabra, ¿sí? Le doy gracias a Dios por la vida de Marco, le doy gracias a Dios por ustedes, porque la palabra de Dios dice que tenemos que buscar la gente digna, ¿sí? Para recibir esta palabra, y ustedes son los dignos de esta colonia, ¿sí? Y quiero que se sientan así dignos, pero que necesitamos conocer cada día más que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y si lees por favor Primera de Juan capítulo 5,
versículo 1, y que es en lo que nos tenemos que cada día esforzar, y que cada día tenemos que compartir que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y que la llenura del Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida esa revelación, entonces no dejamos y no cesamos de parar. Por eso dice que era predicada esta palabra en todos los templos y en las casas. Si no cesaban de hablar que Jesús era el Cristo. Porque eso es lo que necesita nuestra humanidad. No nos va a salvar un gobierno, no nos va a salvar un presidente, no nos va a salvar nadie, ningún hombre. El único que nos puede salvar es Jesús el Cristo. Amén. ¿Y qué dice? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Amén. En eso, entonces, todo el que cree, ¿sí? Y a veces lo que más trabajo nos cuesta es creer. Pero si creemos que Jesús es el Cristo, nuestros problemas ya no son problemas. No quiere decir que se van a acabar los problemas. Seguimos con los problemas. Pero ya al saber que Cristo Jesús pagó en la cruz y dijo, consumado es, digo, wow, Señor, no me queda más que confiar y esperar en Él, ¿sí? Entonces, en nuestra vida el problema no es el dinero, el problema no es que si somos ricos o somos pobres, no es que si tenemos pertenencias o no, el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios, ¿sí? Pero cuando creemos esa verdad, por eso insiste la palabra, cree. Para el que cree todo es posible. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, es el que pagó en la cruz por nuestros pecados, es el que nos liberó del pecado, es el que nos libera de las garras de Satanás, ¿sí? Y es el que nos guía y nos dirige a su verdad, que es su palabra. Y entonces podemos vivir y podemos tomar cada promesa que Él tiene para nuestra vida. Es nuestra porque Él ya nos las dio. Y entonces empezamos a caminar conforme. Y entonces empiezan a suceder realmente cosas hermosas en nuestra vida, ¿sí? Pero eso también tenemos que ¿qué? Darlo a conocer. Tenemos que dar evidencia que Jesús el Cristo vive en nosotros, mora en nosotros, somos templo de su Espíritu Santo, dice la palabra, y que no nada más tenemos ya el Salvador. Jesús significa Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Pero ya no nada más está el Salvador, también está un rey dentro de nosotros, amén. También está un profeta dentro de nosotros y también está el sacerdote, amén. El sumo sacerdote, dicen Hebreos que es el sumo sacerdote, ¿sí? Y entonces cuando tenemos esa verdad en nuestra vida, en nuestro corazón, no cesamos de agradecerle y no cesamos de darle gracias a Dios. Entonces nuestra oración cambia, ¿sí? Nuestra oración, al hacer una oración de Señor, necesito, Dios, dame, oh Señor, esto, oh Padre, gracias porque consumado es, ya está hecho, ya lo resolviste en la cruz del Calvario, ¿sí? Diste tu vida por mí, ¿sí? Pagaste el precio. Es cuando creemos, entonces ya nuestra oración cambia, ¿sí? Con una oración de pedir a una oración de agradecimiento, porque ya está hecho, ¿sí? Por eso así es como crece la fe. Y así es como lo que no estamos viendo. Ahora le vamos a dar gracias, que no veamos las cosas. Sabemos que el Señor ya nos la mandó por medio de su Hijo. Así es, sí. Dice el Señor que en este mundo íbamos a vencer aflicciones, pero extrañaremos porque Él ya venció al mundo. Amén. ¿Y qué nos da a entender? Que venció al enemigo y pues vamos a pasar por muchas aflicciones, y muchas de las veces nos dejamos al Señor y si no nos da como un niño caprichudo, nos vamos y lo dejamos. ¿No es cierto? No, así no es. Hay que saber esperar y saber estar en el Señor, porque el Señor tiene su momento. Y así es como la fe. Yo le doy tantas gracias, Señor. Te doy tantas gracias que me voy a ir contigo y no voy a cansarme de darte las gracias. Porque estoy por lo que no veo y porque tú eres mi esperanza. Y no estoy por lo que ya vi, por lo que tengo. No. Bienaventurado el que sin ver ha creído. Sin ver. No necesitamos ver para creer. Entonces, hay veces necesitamos ver como Tomás, ¿verdad? Así es. Señor, a ver, aquí vas. ¿Sí? Aquí estoy. Pero si nos muestras al Padre,
Y dice, Tomás, he estado con ustedes y no me has conocido, ¿sí? Siempre ha estado Dios, por eso Jesús es Dios, ¿sí? Es el Cristo. Y a partir de ahora, Marquito, va a estarles cada vez instruyendo más, ¿sí? En los 66 libros podemos ver cómo nos habla del Mesías. Mesías, ¿qué significa? Cristo. Cristo. ¿Sí? Mesías en hebreo y Cristo en griego, pero es lo mismo. Entonces, la palabra de Dios nos hablaba que el Mesías iba a venir. El Mesías llegó, que es el Cristo, ¿sí? Pero va a regresar. Entonces son tres partes fundamentales de la palabra que nos habla, ¿sí? El evangelio de la Biblia, el evangelismo bíblico, ¿sí? Y que Jesús viene. Amén. Por eso, si los que han ido a la congregación, por eso se llama tiempos de cambio, Maranata. Maranata significa Cristo viene. Y para eso tenemos que prepararnos. Y ustedes conocen gente digna, esa gente que ya está preparada para recibir la gracia, para recibir la paz, ¿sí? Y se trata que crezcamos, pero ¿cómo? Viendo en su vida, ¿sí? La respuesta, porque la gente quiere respuestas, y cuando creemos podemos ver la respuesta y la solución en nuestro Padre, porque Él no es mentiroso, ¿verdad? Él no es mentiroso, lo que dice su palabra se cumple. Por eso el núcleo de la Biblia, lo que leyó Marquito en Juan 20:32, ese es el núcleo de la Biblia, ¿sí? Es el núcleo que dice que todas estas cosas en este libro se han escrito. Sí, adelante. Bienvenida. ¿Se lo leo, pastor? Sí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, para que creyendo tengas ¿qué? Vida en su nombre. Que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén. ¿Sí? Eso es, ¿sí? Y de eso se trata. Entonces, eso es por lo cual hacemos estas reuniones, es por lo cual nos reunimos, aparte de agradecerle, aparte de conocerles, ¿sí? Aparte de alimentarnos, es guiarnos, porque Él tiene, por eso Él dice, le decían su discípulo, es que solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí? Tú eres la fuente de agua viva, ¿sí? Es por lo que la samaritana, cuando estuvo ahí, dijo, es que estamos esperando al Mesías. Dijo, mujer, con él hablas. ¡Wow! Soltó el cántaro y corrió la mujer. Y por esa mujer, ¿sí? Por todo un pueblo fue convertido. Así es, gloria a Dios. Y queremos que León, Guanajuato, a través de su vida, ¿sí? La gente conozca que Jesús es el Cristo, ¿sí? Para que podamos realmente llevar y cumplir con su palabra, ¿sí? De Mateo, y de hacer discípulos, ¿sí? Y ustedes, yo las felicito porque ustedes son discípulos. Amén. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Señor. Acuérdense, la religión fue inventada por el hombre para buscar y encontrarse con Dios, pero el evangelio es dado por Dios para encontrarnos con Él, ¿sí? Y el evangelio, ¿cuál es? Que Jesús es el Cristo. Esa es la salvación. Solamente en Él, por eso no hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra que el nombre de Jesús el Cristo. Él es el poderoso de Israel. Sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Amén. Pues ya, hay personas que son nuevas. No sé si les gustaría recibir a Cristo en su corazón, hacer una oración para que reciban a Cristo en su corazón, que empiecen a establecer esa verdad y empiecen a buscar de ese hermoso creador de que hemos estado hablando todo este tiempo. ¿Habrá alguien? ¿Sí, usted? ¿Cómo, señora? Muy bien. ¿Usted es mi niño? ¿Ustedes quieren recibir a Cristo Jesús en su corazón? Sí, nos ponemos de pie. Que los guíe, que los dirija. ¿Bien? Todos los martes. ¿Ah, vienen? No, yo no. Ah, todos los martes. Todos los martes aquí nos reunimos. A las 8 aquí nos reunimos. ¿Sí? Entonces. Bueno, antes de empezar la oración, yo quiero que
recapaciten en su corazón si realmente quieren hacer este compromiso delante de Dios, porque no es nada más decirlo, no nada más es declararlo con la boca, porque dice que muchos del pueblo estamos lejos de Él. Nuestro corazón habla de sus maravillas, habla de Él, pero realmente estamos lejos de Él. Entonces es importante que en su corazón ustedes realmente quieran tomar la decisión de hacerlo Señor y Rey en su corazón. Amén. Vamos a, los que realmente quieran hacer esta oración, vamos a hacerla. Padre, en esta hora, Padre, en esta hora, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no tenemos nada, Señor. Que sin ti somos hombres sin fuerza. Padre, hoy te pedimos que tú traigas de esa verdad a nuestro corazón. Queremos darte ese trono de gracia dentro de nosotros. Para que tú seas el verdadero Rey. El verdadero profeta y el verdadero sacerdote. En mi corazón. Para que tú empieces a transformar. Todo aquello que iba mal. Y que tú traigas más de tu amor. Y traigas la revelación. A mi corazón. Y abras mi entendimiento. Para que yo pueda reconocerte. Como Jesús el Cristo. Padre, en esta hora yo quiero que tú me hagas. Acepto delante de ti. Que pueda ser uno más, Señor. Que traiga de esta verdad al mundo. La única verdad. De Jesús el Cristo. Reconozco que es el único camino. Es la única verdad y es la única vida. Que yo puedo conocer. Hoy yo te recibo en mi corazón. Y decido creerte y caminar conforme a tus estatutos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, Montoya.